La Biblia nos revela que el Dios de la Biblia es un Dios de misericordia y de amor, pero que también es un Dios que es el juez y el legislador de la moral. El Dios de la Biblia no ha dejado que ninguna de sus criaturas que Él ha criado, llámense ángeles o seres humanos, puedan determinar por ellas mismas o por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Porque simplemente somos criaturas que no tenemos esa capacidad. Cuando Dios, al iniciar la creación del ser humano, le dijo a Adán, ahí están los árboles que puedes comer, pero hay un solo árbol que tú no puedes comer. Y Dios le llamó el árbol del Tov y del Ra, en el hebreo, que significa el bien y el mal. Y entonces, esa era la única prohibición que el ser humano tenía. Y cuando Satanás ataca a la mujer, le dice, ¿sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, qué cosa? Serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, el ataque satánico era para que los seres humanos se independizaran de Dios y le dijeran a Dios, no necesitamos que tú nos digas qué es bueno y qué es malo. Nosotros lo podemos determinar. Eso era el fruto del bien y del mal. Cuando ellos comieran de ese fruto, se iban a independizar y ellos ahora cayeron en la trampa, iban a decir qué es bueno y qué es malo. Y desde el huerto del Edén hasta los días en que vivimos del siglo XXI, los seres humanos se encuentran confundidísimos, porque hasta este momento no se puede determinar en la mayor parte de los seres humanos qué es bueno y qué es malo. El ejemplo más grande de esto es al grado de la descomposición social a la que hemos llegado, al punto de ver que el gobierno de Estados Unidos en junio del año pasado legislaron 5 de 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia norteamericana que se podían casar los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. O sea, el ser humano se está atreviendo ya a redefinir lo que es la familia y el matrimonio. Y eso Dios no nos lo dejó a nosotros. Entonces al ratito no solamente se va a legislar eso, que ya está legislado desde luego, sino que también está por legislarse la pederastia. Se calcula que en 2 o 3 meses ya hay las suficientes firmas en Estados Unidos para que los pederastas digan, pues es que nosotros no tenemos atracción sexual ni a los hombres ni a las mujeres, sino a los niños. Imagínense nada más, y al ratito, ¿verdad? Oye, es que yo no me conformo con una, quiero 3. O una mujer con 4 hombres. Entonces, hemos llegado a un punto precisamente donde nos consideramos los seres más racionales, más ecuánimes, más maduros, más inteligentes, donde hemos perdido la brújula completamente y estamos nosotros determinando lo que es bueno y lo que es malo. Ya no Dios. Ahora el hombre toma la posición de Dios y redefine la institución más sagrada, más santa, el fundamento de toda sociedad, que es el matrimonio. Esta es la razón por la cual Dios tiene que juzgarnos, porque nos hemos atrevido a convertirnos en dioses y hemos creído la mentira de Satanás. Ustedes pueden determinar lo que es bueno y lo que es malo. Otro caso es el de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mataron a más de 6 millones de judíos y después de que mataron a todos estos judíos, pues ya llegó el general Douglas MacArthur, entraron en el día D por Normandía en Francia, avanzaron las tropas aliadas, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, ¿verdad? Por el lado del este, entraron hacia Alemania, llegaron a Berlín y encontraron la masacre que los nazis habían hecho. Capturaron a varios generales y a varios de los más grandes capitanes del nazismo. Y entonces los llevaron a juicio en 1946-47 del siglo pasado, que se llamó el famoso juicio de Nuremberg, porque se hizo en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, que está muy cerca de Berlín.
Y en este juicio se trató de demostrarles a los generales nazis sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial de que lo que habían hecho era un genocidio, era una masacre, era una abominación. Llámese judíos o negros o blancos, nadie tiene el derecho de decir esta raza no debe existir. Y entonces los abogados que trataron de inculpar a los nazis, cuando se levantaron ellos para defenderse, dijeron lo siguiente: es que nosotros recibíamos órdenes del Führer. No nos pueden culpar de crímenes de guerra, porque ¿quiénes son ustedes los occidentales para decir que esto era malo, si para nosotros era bueno? Y el Führer nos convenció de que la raza aria era la que iba a poblar Europa en los próximos años y a conquistar el mundo. Uno de los abogados ingleses le contestó y le dijo a uno de los generales públicamente que fue lo que determinó: hay una cosa, todos ustedes recibieron orden del Führer, pero hay algo, ustedes violaron su conciencia. Porque no importa que sea el Führer o que sea Hitler o que sea Saddam Hussein o Mussolini, José Stalin o Mao Tse, o no importa los más salvajes, las tribus más salvajes, bárbaros, vikingos, llámale como tú le llamas, todos sabemos que quitarle la vida a una persona con premeditación, alevosía y ventaja es algo que viola la conciencia humana. Y ahí no pudieron discutir nada, ¿verdad? Pero estos nazis habían llegado a concluir de que ellos podían determinar que matar a los judíos no era malo, porque era una raza que tenía que ser exterminada para que prevaleciera otra raza, la raza aria. Y así estamos en la guerra, moralmente, antropológicamente, físicamente, tratando de siempre estar buscando nosotros definir qué es bueno y qué es malo. Es interesante que la Asociación de Psicología en Estados Unidos, en Los Ángeles, ya han llegado a la conclusión, escuchen ustedes, han llegado a la conclusión de que ahora los psicólogos ya no saben quién está loco y quién no está loco. Ya no pueden definir quién es una persona normal y quién es anormal. ¿Qué es normal para muchos? Una persona que triunfa y que es negociante, etcétera, etcétera, es una persona normal porque es inteligente, pero trata con la punta del pie a su esposa y a su familia, y es un hombre amador de sí mismo, es un hombre déspota, es una persona que no puede ser normal. Lo normal es ser caritativo, compasivo, manso y humilde de corazón, bíblicamente hablando. Viene el gran filósofo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, a principios del siglo XX, y determina y dice, después de leer el cristianismo, Nietzsche concluye en sus libros El Zaratustra, así habla del anticristo, etcétera, etcétera. Cristo fue un perdedor, porque concluyó, si Cristo hubiera sido una persona inteligente, no hubiera escogido a personas ignorantes y, como decía Cantinflas, desleídas y desletradas. Pero se equivocó al escoger a pescadores incultos, y además las sugerencias que Jesucristo dio al mundo, dijo Nietzsche, van en contra del superhombre, porque el superhombre debe ser no débil, ni manso, ni humilde, porque la mansedumbre y la humildad son características de hombres que nunca van a lograr nada en la vida. Se necesita ser fuerte, se necesita ser orgulloso, se necesita ser impetuoso para poder conquistar a la sociedad, porque el mundo es un asco y un basurero donde vivimos. Y si tú eres manso y humilde, te va a comer la demás gente. Aquí tiene que ser el pez más fuerte el que se come al pez chico. Y si quieres ser el pez chico, te va a comer el pez fuerte. Esta es la lógica que concluyó Friedrich Nietzsche en su sermón y en sus conclusiones filosóficas. Entonces nos damos cuenta de qué forma está tan desvirtuado. Pero este hombre que criticó a Cristo, y este hombre Nietzsche, que fue el que influyó el nazismo, porque si alguien influyó a Hitler fue Friedrich Nietzsche, influyó el fascismo, influyó el comunismo del siglo XXI. Este hombre que dijo, Dios está muerto, el hombre no debe ser manso y humilde, acabó loco en un psiquiátrico y homosexual antes de los 55 años de edad. Y en la casa de Nietzsche en Alemania, él había puesto, Dios está muerto. Y cuando él murió, alguien puso arriba, Dios vive, Nietzsche ya se murió.
Para que podamos entender todas estas cosas, tenemos que entender algo, ¿verdad? No somos dioses. El hombre no puede legislar la moral. El hombre no puede determinar qué es bueno y qué es malo. Ahí está el ejemplo. Porque cuando se le concede al hombre la libertad de poder hacer una jurisprudencia o de poder emitir juicios sobre es que no es malo que se casen los hombres con los hombres o las mujeres con los hombres, o en otras religiones como el mormonismo se permite el politeísmo y todo, que se casen hombres con 5 mujeres, etcétera, etcétera. Si vamos a llegar a esos grados, entonces cada quien va a determinar qué cosa es bueno y qué es malo. Y ahí nos damos cuenta que no se puede porque un grupo dice una cosa, otra cosa. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los nazis? ¿Los comunistas? ¿Los fascistas? ¿Quién tiene la razón realmente o quién puede definir qué es normal y qué no es normal en el ser humano? En el libro de Jeremías, capítulo 31, la Biblia nos muestra que el Dios creador y sustentador de todo lo que existe ha establecido leyes. Y estas leyes son inquebrantables e inexorables. ¿Qué quiero decir? Dios estableció primero leyes físicas. La ley de la gravitación, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares en el universo, que son inquebrantables. Dice Jeremías 31:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Él es el que sacó el sol para iluminar, ¿qué cosa? El día, para que tuviéramos 16 horas de día. Las leyes, vean esto, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Aquí hace Dios un juramento. El día que Israel sea exterminado y borrado de la faz del mundo y de la historia, se acaban las leyes físicas. O sea, desafiando, esto fue escrito hace más de 2500 años. Y el milagro más grande de sobrevivencia o de supervivencia del siglo XX, es el regreso el 14 de mayo de 1948 de Israel a su tierra después de casi 2000 años de vivir dispersos en el mundo entero. Porque Jehová lo ha dicho. Y esta sobrevivencia de este pueblo no es que sean mejores que los judíos, ni que los palestinos, o que los árabes, o que italianos, o que mexicanos. Simplemente es un grupo étnico que Dios escoge para que se concentre la historia ahí y para que veamos ahí el termómetro de cómo sus leyes se cumplen al ver que este pueblo es un milagro que esté todavía vivo. Ya murieron y fueron sepultados los sumerios, los egipcios, los babilonios, los persas, etcétera, etcétera. Y la única civilización o grupo étnico que ha sobrevivido a la historia han sido los judíos. Y dice el versículo 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir. ¿Estamos en qué siglo? En el 21. Y hasta ahorita a grandes pruebas hemos llegado hasta Marte. Y a Luna en 1969, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos nuestros pininos que hemos hecho. Pero fuera de Plutón y del universo, imposible que nadie jamás pueda medir el universo. Si alguien puede medir y explorar abajo los fundamentos de la Tierra, estamos en el siglo XXI y hasta ahorita nadie ha entrado y llegado al centro de la Tierra. ¿Cuántas películas han hecho eso, verdad? Viaje al centro de la Tierra. Y me acuerdo que yo vi una parecida a esa. Lo único que se sabe es que el centro de la Tierra es fuego. Y que es incandescente lo que se encuentra en el núcleo de nuestro planeta. Que cabe 1.000.000 de veces en el Sol. El Sol es 1.000.000 de veces más grande que el planeta Tierra. Entonces Dios pone a Israel y Dios
desafía a los seres humanos hace 2500, 2600 años para decirnos que esas leyes son inexorables, inquebrantables. Muy bien, así como esas leyes que gobiernan el universo son inquebrantables y son inexorables, si yo ahorita voy caminando así y quiero dar este paso, me caigo. ¿Por qué me caigo? Yo digo, no me voy a caer, pues aunque yo diga y me proponga, me caigo, porque hay una ley que se llama la gravedad, que atrae todo hacia el centro de su tierra, lo que tiene poco más peso que el aire. Entonces, de la misma forma, si tú quieres violar una ley moral que Dios ha establecido para cuidar nuestros cuerpos y cuidar el matrimonio, lo único que vas a hacer es autodestruirte. ¿Por qué? Porque son leyes inexorables. Dios es el que ha establecido las leyes, no nosotros. Él es el juez, Él es el legislador y como tal sería un monstruo, un Dios que no castigara el pecado. Dios tiene que castigar el pecado porque la paga del pecado es la muerte. Y por el amor que nos tiene al habernos creado y no queriendo que nosotros pagáramos por esos pecados que todos nosotros hemos cometido, cuelga a su Hijo hace 2000 años en una cruz y lo exhibe como un guiñapo humano, maltratado, escupido, bofeteado, torturado física, mental y espiritualmente por el mundo ahí en esa cruz, para decirnos desde esa cruz, los amo. Te amo. Te amo, estoy enamorado de ti. Estoy apasionadamente enamorado de ti. Y si hay alguna forma en que tú me pidas decirte cómo me demuestras que me amo, ve mi cruz. Y si alguien duda que Dios nos ama, vean la cruz. Ahí es en la cruz donde Jesús nos mostró de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, no hay palabras, no se puede describir el amor de Dios que nos dio a su Hijo unigénito. Para que entendamos que si Él nos ama de esa manera, yo tengo que entonces someterme a sus leyes y saber que si me someto a sus leyes y me amó de esa manera, ¿cómo no me dará todas las cosas después que yo me someta a sus leyes cuando Él dio su vida por mí hace 2000 años? ¿Cómo no nos dará Dios todas las cosas si nosotros se las pedimos? Y Él es poderoso para hacer que nosotros abunde siempre toda gracia. Y todo lo que le pidamos nos lo dará mucho más abundantemente de lo que tú le has pedido. Según el poder, el Espíritu Santo que mora entre nosotros es el que intercede y el que nos lleva al altar de Dios para acercarnos al trono de su gracia y alcanzar misericordia en el tiempo oportuno. Hebreos 4:15. Este es el Dios que estamos sirviendo y tenemos que entenderlo. No podemos violar las leyes de Dios sin acarrear consecuencias gravísimas a mi vida. Si yo peco, escuchen esto, si yo peco, no es verdad que solamente me estoy lastimando a mí. Si yo peco, automáticamente estoy lastimando también inmediatamente a mis hijos, a mi esposa, mi trabajo, mis amistades y todo lo que me rodea. Es como una contaminación, como una radiación el pecado. Entonces, el pecado tenemos que odiarlo con la misma pasión que amamos a Dios. Con la misma pasión, dice la Biblia, aborrezcan, Romanos 12, aborrezcan el pecado. Tenemos que odiar todo aquello que va en contra de las leyes de Dios. Y van ustedes a ver cuán grande es la bondad que Él tiene para todos los que esperan en su misericordia y le aman y quieren obedecer sus leyes y sus mandamientos. Vamos al libro del Génesis capítulo 6 y vamos a comenzar desde el principio y vamos a ver los diferentes juicios y el origen de los juicios de Dios. Vamos a ir aprendiendo en esta serie la razón por la cual Dios tiene que juzgar y vamos a acabar concluyendo que es un Dios, ¿verdad?, justo. Por eso la serie se llama Los justos juicios de Dios, pero que son incomprensibles para la mente natural.
para la mente carente del Espíritu Santo, para los seres humanos que no entienden sus pensamientos ni sus caminos. Estoy hablándole al pueblo de Dios, porque ustedes como pueblo de Dios y como lo que somos soldados de Dios, tenemos que entender al comandante que estamos siguiendo, por qué nuestro comandante y por qué ese Dios hace lo que hace en un mundo que no le comprende. Y este mundo que no le comprende, que es la primera defensa del ateísmo, el 90% de los ateos con los que he debatido, siempre, yo ya los conozco, me sacan como su primera espada, su primer argumento para esgrimir por qué Dios, si es Dios bueno, permite los tsunamis y los terremotos, y por qué permite al chamucón que ande por ahí con un trinche picándoles a todo mundo, y el diablo, etcétera, etcétera. Es su primer argumento. Dentro de esa mente que niega a un autor y legislador, lo comienzan a interrogar y a traerle a un banco de los acusados y a decirle: ¿tú por qué permitiste esto? A ver, contéstame, Dios. Si yo fuera tú, yo no hubiera hecho eso. Para mí el amor eso no es, chiquito. Eso no es el amor. No me digas que eres un amor misericordioso si permites todo lo que está permitiendo. Semejantes chinches con cerebro de renacuajo y de caracoles se atreven a creer que por no entender muchas cosas que están sucediendo y que ellos le atribuyen a una maldad de Dios, el poder decir y concluir: Dios no existe. Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente, porque para eso existe lo que se llama la teodicea teológica, o sea, la forma de defender. Nosotros hemos estado puestos, dice Filipenses 1, para defender el evangelio. Y nosotros, los soldados de Cristo, el pueblo de Cristo, estamos puestos para defender nuestra fe, con argumentos lógicos que hacen pedazos todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, toda ideología a Cristo Jesús. La Biblia hace pedazos cualquier sistema de pensamiento humano, porque poderoso es Dios para hacer que nosotros abunde toda gracia, a fin de que podamos siempre tener todas las cosas y abundemos en buenas obras. Veamos entonces la razón de por qué existen muchos juicios de Dios. En otras palabras, vamos a descubrir que hay muchas maneras en que Dios te puede juzgar a ti y a mí como individuos. Hay muchas formas en las que Dios puede juzgar a una familia. A unas de una forma u otra. Hay muchas formas en las que Dios juzga a unas naciones. Vamos a ver cómo Sodoma y Gomorra fue ¡pum!, exterminada en menos de 24 horas sin advertencias. Vamos a ver cómo es posible que muchas personas, familias o naciones llegan a un punto donde en la Biblia se llama la copa de maldad, o cuando se llena, o cuando han llegado al colmo de sus maldades, que es ahí cuando solo Dios sabe que necesitan caer ¡rum!, sus juicios y eliminar esa familia, esa persona, esa nación, ese imperio, porque colmaron la copa, se llenó la copa de la maldad y se comienza a desparramar. Y si Dios deja que se siga desparramando eso, va a infectar a muchos. Y para que no siga desparramando y el jitomate no pudra a los demás jitomates, saque el jitomate de la caja para que sobrevivan los demás. Y por eso muchas veces Dios se lleva a muchos seres humanos a casa o al infierno antes de tiempo, a familias y a naciones también. Y esto lo vamos a descubrir poco a poco. Vamos en Génesis capítulo 6. Y este es uno de los ejemplos cuando la maldad, la pecaminosidad, llegó a un punto tal que Dios se vio en la necesidad de tener que enviar un diluvio, un juicio que cubriera toda la tierra y que murieran todos los seres humanos, todos los animales, menos los que Dios le permitió a Noé meter en el arca. Y los únicos seres humanos que se salvaron en los tiempos de Noé fueron 8 personas nada más, que fueron Noé y su esposa, no Noé y Pepe, Noé y su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. Entonces 8 personas son las que Dios consideró que deberían volver a repoblar la tierra, porque vamos a descubrir que en los tiempos de Noé
la infección era genética. Genéticamente, el ADN que fue descubierto hasta 1954 por el doctor James Crick, norteamericano, y el doctor Watson, hasta 1954 estos doctores que ganaron el premio Nobel de Medicina descubrieron que cada célula de nuestro cuerpo, de las billones de células que componen el cuerpo humano, tiene un código genético hereditario, donde en cada célula de tu cuerpo está concretamente resumida, está sintetizada, codificada tu vida, tus ojos, tu estatura, tu color de pelo, tus antecedentes y todos los antecedentes de tus tatarabuelos, maldiciones y bendiciones, todo va automáticamente y se concentra en un software que llamamos el ADN, que es información codificada. Y esto es lo primero que Satanás atacó antes de que se descubriera y se entendiera la transmisión de la herencia y de la genética de los seres humanos. Porque el primero que descubrió que el ser humano transmite algo a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, fue Gregorio Mendel, 1860. En el siglo XIX, Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, nada más. Es un monje que comenzó a hacer unos experimentos con unos chícharos y se dio cuenta que si sembraba a una uva, nacía uva exactamente con las características de la uva. Los chícharos tenían las características de los chícharos, el color verde, la uva el color morado, la naranja, las semillas de la naranja iban a producir exactamente las características y las cualidades vitamínicas y nutriológicas que tenía la naranja, el mango, etcétera, etcétera. Y vio que cada cosa se reproducía exactamente como la Biblia lo dijo antes de 1860, 4,000 años antes, que cuando Dios creó el mundo, Génesis 1, 11 y 12, las semillas de la naranja iban a nacer naranjas, el chango iba a producir changos, el rinoceronte, el dragón, dragones, el caballo, caballos, la vaca, vacas, caballo vacuno, caballo porcino, equinos, perros, etcétera, etcétera, y nunca un rinoceronte, una jirafa, ni un dinosaurio, un camello, ni un hipopótamo, un cocodrilo. ¿Por qué? Porque el ADN impide e impedirá la evolución. Señores evolucionistas que nos escuchan y que enseñan en sus escuelas, en sus preparatorias y en su universidad que venimos de tu abuelita Chita. Es incongruente, es anticientífico, antibiológico, antifísico, la evolución, pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Porque se carece de la revelación divina de Dios. Y porque haces a un lado de Dios y quieres partir de tus pensamientos y de tu investigación científica y de tus ensayos que trascienden la capacidad humana y concluyes que según lo que yo veo y lo que he experimentado, pues yo creo que a lo mejor, como yo no estoy seguro, venimos del chango y somos el proceso evolutivo de un desarrollo evolucionario accidental. Y tienen que enseñar eso. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa. No hay más que otra alternativa, la Biblia. Y miren, no le saque, decimos en mi tierra. ¿Por qué le tienen miedo a la verdad? ¿Por qué tienen miedo que vayamos a las universidades y les demostremos a los estudiantes que hay más evidencias científicas de la creación en Génesis que de la teoría de la evolución? La teoría de la evolución no tiene una sola evidencia científica que somos el proceso o una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba. No hay una sola prueba. Y todas son especulaciones, hipótesis, filosofías, ideologías, bla, 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 bla. Entonces, en Génesis encontramos el primer juicio de Dios. Y qué interesante es que el origen del juicio es que existió una contaminación genética. Pero veamos rápidamente esto y las razones del juicio. Versículo 3, Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. O sea,
Dios establece desde el principio, no me voy a pelear contigo. No te voy a obligar. No te voy a tratar de ninguna forma de obligar, porque si te obligo, ya no nace de ti. Es como un matrimonio. Me caso contigo, Chencha, yo no te puedo obligar a que me ames. Chencho, yo no te puedo obligar a que me ames. Tiene que ser natural. Yo no voy a tratar de extorsionarte durante el matrimonio, ni comprarte demasiados regalos para comprar tu amor. O me amas porque te nace, o yo no te puedo, porque yo no puedo cambiar tu corazón. Nadie puede obligar a nadie, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a mi perro siquiera. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame si no nace el amor en esa persona, en ese perro, en ese hombre o en esa mujer. Es algo que tiene que ser natural. Si tu esposa no te ama, tú no vas a obligar a tu esposa ni a tu novia a que te ame. Esto estás luchando contra la pared. ¿Por qué? Porque tiene que ser natural. Y si no te ama y estás casado, el único que puede cambiar el corazón para que te ame tu esposa es Dios. Y tal vez has pasado o estás pasando un proceso ahorita donde te sientes lastimado, etcétera, etcétera, porque Dios está tratando con tu vida. A lo mejor has sido terco, no lo has querido obedecer, te has endurecido. Entonces se está endureciendo el corazón de tu esposa para que cuando tú cambies, Él es el único que tiene el poder de cambiar el amor de la esposa por el esposo, o de que tu esposo te ame también a ti verdaderamente. Pero no trates nunca de obligar, ni extorsionar, ni chantajear a nadie para que te ame, porque estás luchando en contra de la naturaleza. Dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. Así es Dios. Si Dios nos obligara a que le amáramos, si Dios nos obligara a que le obedeciéramos, si Dios pudiera hacer algo para que fuéramos santos, sin que tuviera Él que hacer nada absolutamente en cuanto a violar nuestra libertad, ya no sería normal el amor de nosotros. Alguien una vez me dijo, ¿no habría manera que Dios hubiera hecho un universo, hermano, donde peace and love? Nada de muertes, ni crímenes, ni robos, todos, ¿cómo está? Peace and love, peace and love. Hagamos el amor y no la guerra. ¿No pudo haber Dios creado un mundo donde no existiera la maldad? ¿Y cuál es la teodicea? La teodicea es la parte de la Biblia que trata de defender la justicia y la maldad que se le atribuye a Dios con el carácter de Dios. Y en una de esas teodiceas, o en esas formas de defender lo que muchos dicen, yo les contesto, y tú les puedes contestar también. Si así hubiera sido como tú dices, hubiéramos sido un mundo de robots. A Dios no le hubiera costado nada de trabajo darnos cuerda. Te amo, te amo, te amo, te amo. Y nunca hubiéramos conocido la misericordia. Y Dios no quiso crear criaturas que le amáramos programadas para amarlo, sino que nos concedió el libre albedrío, nos hizo agentes morales, libres, para que escogiésemos en los 60, 70, 80, 90 años de edad que tenemos en este mundo, que escogiésemos en este periodo de vida descubrir lo que es real, que tiene leyes inexorables y que someternos a sus leyes, vamos a ser menos miserables y vamos a vivir con más gozo, con más paz, con más seguridad y con más esperanza que haberle rechazado y haber escogido hacer nosotros nuestras leyes y nuestro código de conducta. Dijo Dios, no me voy a pelear con ustedes, no contendrá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente, Génesis 6:3, Él es carne, mas serán sus días como 120 años. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que, escuchen esto, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Solamente el mal. O sea, en los tiempos de Noé, increíble, solo 8 personas no tenían esta mentalidad acerca de Dios.
y el mundo entero en los tiempos de Noé era una población de degenerados, de depravados, de personas que solamente estaban pensando: el que no tranza no avanza. Pensando a quién extorsionar, a quién transar, a quién robar, a quién violar, a quién secuestrar, a quién hacerle un mal. No había nada en sus mentes en los cuales Dios pudiera hacer algo. Y tú puedes decir: bueno, pero pues entonces, ¿qué culpa tenían? Solamente los 8 personas que Dios salvó eran los únicos a quienes Dios se reveló. No, para nada, porque en el versículo 3 leímos que Dios les dio 120 años para arrepentirse. El primer juicio de Dios a nivel mundial, tuvieron 120 años a un predicador llamado Noé. Dice Hebreos capítulo 11, que cuando él fue advertido de que venían los juicios de Dios, iba a llover, y comenzó a decir al mundo: va a venir un diluvio, va a venir un juicio de Dios. La respuesta fue: ja, 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 ji, 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 ji. Si nunca ha llovido, Noé, acordémonos que jamás antes de Noé nunca había llovido en la tierra. Y además el mar estaba a más de 300 kilómetros de distancia de donde Noé vivía. Entonces, ante los ojos de los humanos era una imposibilidad el mensaje de Noé. Va a llover, es esto. Estás loco, ¿de cuál fumaste, compadre? ¿Cómo que va a llover? ¿De qué hablas? ¿De cuál lluvia? Y además, si lluvia y todo, ¿verdad? Pues ahí están los montes y nos vamos a esconder. No quisieron creer el mensaje de Dios. Y nosotros, en el siglo XXI, ¿qué mensaje tenemos? Arrepiéntanse, porque viene la tribulación. ¿Cuál tribulación? Tengo mi televisión a colores. Le ganó el Real Madrid al Barcelona hace 4 días. Estamos contentos, tengo mi coche, mi aire acondicionado. No tengo yo ningún problema. Yo no me estoy preocupando. ¿Cuáles juicios de Dios? ¿De qué están hablando? Yo tengo mi trabajo, vivo mi vida, no me importa nada lo demás. Voy a la iglesia el domingo, cumplo religiosamente. Y fuera de eso, en mi oficina, nadie sabe que soy cristiano. No he ganado a nadie para Cristo desde que me convertí. Mi familia ni siquiera sabe que mi cambio en Jesucristo, etcétera, etcétera. Y así, dice Cristo, como un lazo vendrá su juicio sobre la tierra, y descubrirás que es demasiado tarde para entender que fuimos puestos para traer a la gente a la cruz y vivir para el reino de Dios. Tenemos muy poco tiempo ya para cumplir con este mensaje, y la gente, igual que en los tiempos de Noé, se siguen burlando en la televisión, se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres. La sociedad ya lo cree normal, ya es normal, ya es normal. Ya va a ser normal que adopten niños también, que la abominación más grande, que una criatura la destruyan psicológicamente. Ya es normal. Y los cristianos estamos todavía, ¿verdad? Pues dicen que es normal, pues chance sí sea normal. Y fuimos llamados para ser santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santos? Ser diferentes, apartados, para poder ser una conciencia al gobierno, a tu familia, a la ciencia médica, a los abogados, a los políticos. Ser la conciencia del mundo. No es así, no es así, no es así. Ustedes viven en pecado. Arrepiéntate, Dios te ama, Él murió en una cruz. Ven a Cristo y te perdonará tu vida. Es el mensaje que tenemos que proclamar. Versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí nos enfrentamos con otra teodicea. Oye, Dios, ¿para qué los creaste desde el principio? ¿Cómo que ahora, después de que los haces, te arrepientes de haberlos hecho? Entonces, ¿para qué los hiciste? Y son preguntas que son válidas cuando tú las cuestionas con un corazón que anhela la respuesta, pero no con un corazón burlón. Vean la diferencia.
En el libro de Job, por ejemplo, nos vamos al libro de Job rápidamente. Job es azotado con plagas tremendas en su vida, que él no merecía. Era un buen hombre, oraba, hacía sacrificios por los niños, pierde sus ganados, pierde sus hijos, etcétera, etcétera. Y llega la... esposa y le dice, maldice a Dios, cabeza de papaya. ¿Por qué maldiga a Dios? Y Job le contesta, ¿qué acaso hemos de recibir solamente el bien y no el mal de Dios? Sea el nombre de Dios bendito. Entonces Job tenía todas las oportunidades de haber cuestionado por qué Dios lo trataba de esa manera. Y en el libro de Job descubrimos que Job muchas veces cuestiona a Dios, pero nunca, vean la diferencia. Job venía y le decía, Padre, oh Señor, ¿verdad? Aunque tú me mates, me purificarás como el oro, y yo sé que mi Redentor vive y resucitará, y en mi carne te verá Dios. ¿Por qué esto y el otro? Oh Dios, contéstame. Vean la diferencia. ¿Por qué estoy así? A ver, contéstame. ¿Por qué permitiste que te mate a mi hijo? ¿Quién soy? ¿No que tú eres Dios? Ahí sí, ¿verdad? Muy poderoso. ¿Se dan cuenta? Los dos le hacen preguntas a Dios, pero la diferencia está en la actitud del corazón. Cualquier persona, dice la Biblia, que se acerca a Dios con ese corazón, Señor, no entiendo. No entiendo por qué me chocaron mi carro, no entiendo por qué mi esposa me dejó, no entiendo lo que está pasando. Oh Dios, soy vulnerable, soy débil, Señor, soy cabezón, soy una criatura, ¿verdad? Que tú eres mucho, mucho más grande que yo. Yo necesito, oh Dios, que tú tengas misericordia de mí y me contestes. Si quiero, mientras tanto, no lo entiendo, pero te voy a seguir adorando y te voy a seguir buscando. Pero te pido que me expliques algún día, tal vez una semana, o tal vez en un mes, o tal vez en 6 meses, ¿por qué permitiste lo que atravesé o lo que estoy atravesando en este momento? Si tú tienes esa actitud con Dios, Dios te promete contestarte. Y después de 6 meses, 4 meses, 8 meses, va a pasar todo ese tiempo. Y cuando tú veas y digas, Dios mío, cuando yo estaba ahí no lo entendía, pero ahora veo que tenías un plan mucho mejor para mi vida. Y te llevaste ese gallo que quería yo que era mi esposo y me trajiste otro gallo kilo mejor. Y a esta gallina que fue mi esposo y me trajiste otra gallinita mucho mejor. Y lo que perdí me lo has multiplicado. Y comenzamos a comparar que aquello que nos quita Dios, Dios nunca le quita a nadie algo que no le pueda entregar algo mejor después. Ese es Dios. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nos ama. Es el Dios que nos ama. Él nos quiere dar lo mejor, si lo entendiéramos siquiera. Pero somos tercos, cabezones. Pero qué importante es acercarnos con Él, con ese corazón. Señor, no entiendo. Ayúdame. Ten misericordia. Y Él nos lo hace entender. Y dice el versículo 11 y 12 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios. O sea, se infectó la tierra. Y estaba la tierra, aparte, llena de violencia. ¿Se parece a nuestra época? Ay, ¿me puede pasar un Kleenex? Y miró Dios la tierra, gracias. Miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, todos los seres humanos estaban corrompidos. Esta palabra corrompido
es muy importante en el hebreo. Y cuando me puse a buscar las raíces, porque 3 veces, noten en el versículo 11, se corrompió la tierra. Versículo 12, estaba corrompida porque toda carne había corrompido. 3 veces se usa la misma palabra, sachat, S-H-A-T-H en el hebreo, que significa corrupción, pero no una descomposición, porque por ejemplo ves una lata que dejas a la intemperie de frijoles y se corrompe, o sea, hasta gusano le sale a la comida descompuesta, todo lo hemos visto. Ves que le abren la panza a un toro en el campo o a un conejo, inmediatamente se corrompe, se pudre, comienza a pestar horrible, todo se descompone, ¿verdad? Es la palabra que se usa, pero es interesante que aquí esta palabra no se usa físicamente, sino que la corrupción de la cual el Espíritu Santo está hablando era una corrupción moral. La tierra estaba descomponiéndose moralmente. Y la inmoralidad es el veneno más grande que descompone el carácter del ser humano. La inmoralidad. Dice Colosenses 3, del 5 al 6. Aléjense de ustedes fornicación, adulterio, lascivia y toda inmundicia, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, la Biblia dice, ¿quieres hacer enojar a Dios? ¿Quieres hacer que Dios se enoje con tu vida y que te va a ir como en feria? Vive una vida de inmoralidad, de pornografía, de estar fornicando, de adulterio, de inmundicia. Esa clase de vida es la que infecta el carácter y la que te cierra las puertas del cielo, y donde el juicio de Dios no tarda en caer sobre tu vida, tu matrimonio, la familia o una nación. Cuando una nación se atreve a legislar como lo han hecho, ¿verdad? Que no hay ningún problema en redefinir el matrimonio y que los hombres se pueden casar con los hombres y llegar a la descomposición social del grado último de adoptar niños, ya no hay misericordia, ya no hay perdón, ya no hay nada más que el juicio de Dios. Y ahora lo podemos entender. ¿Por qué? Porque si se persigue y se continúa con ese estilo de vida, se contamina todo un pueblo, todo un estado, toda una nación, toda una sociedad. Donde llegan las sociedades a decir, ya todo esto es permitido en esta nación. No queda Dios más que enviar sus juicios. ¿Y por qué hay terremotos? ¿Y por qué hay tsunamis? ¿Y por qué hay tornados? ¿Y por qué hay incendios? ¿Y por qué hay estas cosas? Porque nosotros hemos atraído, somos como imanes. La inmoralidad es como un imán que atrae hacia tu vida, hacia tu matrimonio, hacia tu familia, a los demonios. Le abre la puerta a Satanás. Y entonces te convence Satanás que lo que estás haciendo es normal. Y no es normal, es pecado. Es pecado a los ojos de Dios. Tú no vas a decir que es normal, es Dios el que dice lo que es normal y lo que no es normal. Y esta es la razón por la cual Dios tiene que juzgar y enviar tantas cosas tan feas al mundo. Y después le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permito aquellas cosas? Y no nos damos cuenta el nivel de moral en que la sociedad está sumergiéndose cada día más. Ahora vemos el terrible, vamos a Génesis 19 rápidamente, Génesis 19, y veamos el terrible juicio. En los tiempos de Noé tardó 120 años. La paciencia de Dios duró 120 años, ¿correcto? Pudo haberlos acabado los 5 a los 10, pero Dios, en su misericordia, les dio 120 años. Ahora bien, a Sodoma y a Gomorra, que es el primer juicio contra ciudades homosexuales en la Biblia, le dio simplemente 24 horas a una sola familia para que saliera de Sodoma.
a Lot, a su esposa y a sus hijos e hijas. Y aun cuando Dios solamente encontró a la familia de Lot, que no se habían degenerado, y vamos a ver ahorita hasta dónde llegó este clima de depravación moral, aún eso, Lot no pudo sacar a su familia porque se burlaron de él. No le creyeron que venía el juicio de Dios. Y Lot salió únicamente con sus 2 hijas. Y ya que salió con sus 2 hijas a Zoar, a otra ciudad cercana a Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ahí donde Lot se escondió con sus hijas, las hijas lo emborrachan y cometen incesto con él, violan a su padre. Y de ahí nacieron Edom y Moab, las 2 tribus que ahora forman la nación de Jordania en el Medio Oriente, y que son las naciones cuando venga Cristo en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, que luchará contra ellas. Siempre Edom y Moab, los amonitas y los edomitas, se constituyeron en los enemigos más grandes del pueblo de Dios de Israel. Dice en Génesis 19, versículo 4, que cuando llegaron los ángeles por Lot, después de que Abraham intercedió, oye Dios, si encuentras 50 justos, destruyes a Sodoma, no la voy a destruir. Y si encuentras 40 justos, no la destruyo. Señor, finalmente, 10 justos, ¿detienes tu juicio? No lo destruyo. Escuchen esto. Mientras haya resistencia de cristianos deteniendo los juicios de Dios, Dios no juzgará a México. Mientras haya iglesias que estamos orando, oh Dios, oh Dios, oh Dios, llorando, oh Dios, trae paz, la paz a México, te pedimos por los políticos, te pedimos por las leyes, etcétera, etcétera. Mientras haya cristianos de veras orando en reuniones de oración, Señor, intercedemos, Dios detiene sus juicios. Es lo que vamos a aprender. En Sodoma y Gomorra no había nadie. No encontraron ni 10, solo uno que fue Lot. Y dice la Biblia que cuando llegaron los ángeles, versículo 4, versículo 19, capítulo 19, antes de que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Y escuchen esto, todo el pueblo junto. Desde el más joven hasta el más viejo. Vemos nosotros que el terrible juicio de Dios sobre Sodoma vino sobre 2 generaciones, los viejos y los jóvenes. ¿Ya lo vieron? Los viejos y los jóvenes, por una razón específica. Si los viejos homosexuales, cochinotes, hubieran sobrevivido, hubieran regresado a cometer los mismos pecados, si Dios los hubiera dejado vivos. Y si Dios hubiera dejado vivos a los jóvenes, hubieran transmitido el pecado de homosexualidad a la próxima generación. Sodoma y Gomorra no tenían remedio. Tenía que exterminarlos a todos. Y así fue lo que sucedió. Cayó el juicio de Dios como una advertencia para nosotros. Dios condena y Dios juzgará el pecado. Vamos a seguir desarrollando este estudio tan profundo y tan interesante, los justos juicios de Dios. Pero en esta mañana, Dios quiere que tú sepas lo siguiente: Él te ama. Dios te ama. Y no importa lo que tú seas en este momento. A lo mejor tú me dices, yo he abortado 6 veces. Llevo una vida de homosexualidad. Yo soy un ladrón, borracho, parrandero y jugador. Pastor, en este momento le digo que yo vivo en adulterio. Yo vivo en adulterio y estoy llevando una vida. No importa, tú me puedes decir, quiero que sepa que en este momento que estoy escuchando el mensaje,
llevo a 20 muertitos en mi lista. Como me lo dijo una vez un reo de un reclusorio en México. Pastor, he matado 26 personas y la respuesta para esa persona y para todos ustedes es: la sangre de Cristo nos limpia de todo el pasado. Y si tus pecados fueren como el carbón ahorita que tú me digas, soy el peor de los pecadores, la peor de las pecadoras, para esos vino Cristo, no por los santos ni por los que se creen buenos, sino por los más malos, porque al que más se le perdona, más va a amar a Dios. ¿Eres tú una de esas personas? Arrepiéntete en esta mañana. Dile a Dios: Señor, mi vida es un desastre, estoy equivocado, ahora lo entiendo, quiero sobrevivir y quiero tener una relación contigo, te pido perdón por mis pecados. Yo no los puedo dejar, no puedo dejar la pornografía, ni la heroína, ni la cocaína, ni el adulterio, ni la homosexualidad. Si tú no entras a mi vida, oh Dios, y tú me das el poder, porque yo no tengo nada. Ese es el mensaje de la gracia, que no es por nuestras obras ni por nuestros esfuerzos. Dios nos ama siendo pecadores. Si tú no entras a mi vida, Señor, yo nunca podré cambiar de vivir, pero ahora reconozco que te necesito. Y que si tú entras a mi vida, me vas a dar un poder que nunca había tenido yo para vivir para ti y para dejar el pecado. Ese es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Que siendo pecadores, Dios nos ama y nos acepta tal como estamos. Dios no te dice en esta mañana: deja tu homosexualidad y entonces ya pórtate bien y vienes a la cruz. Deja tu borrachera y entonces ya te acepto a la cruz. Deja la mujer con la que estás y entonces vengo y yo te perdono. Dios nos dice: ven como estás. ¡Qué maravilloso mensaje de gracia! Ven como estás, así de sucio, así de asqueroso, asquerosa. Así ven a la cruz y la sangre de mi hijo te va a limpiar. Y si tú fueras como el carbón, vendrás a ser como blanca lana. Y esta es la razón por la cual después de que nos levantamos de la cruz, le decimos: Dios mío, qué grande ha sido tu gracia. Yo no hice nada para que me perdonaras. Yo no merecía el perdón. Y vamos a vivir toda la vida agradecidos, con lágrimas en los ojos, de tan grande amor que Dios tiene para aquellos que se vuelven a Él con todo su corazón. ¿Serás tú en esta mañana una persona, o en esta tarde, que vengas a la cruz y que le entregues tu vida? Oremos. Señor, te damos gracias por la inmensidad y la incomprensibilidad de tu amor, que es más grande de lo que nos imaginamos, que nos amas en la condición en que nos encontramos y que es por gracia el perdón que nos das. Nosotros nunca hubiéramos podido, con nuestras buenas obras, recibir este perdón. Ahora lo entendemos, que tú, en lugar de castigarme a mí, castigaste a tu Hijo en la cruz, y lo que yo merecía pagar por toda mi vida de pecado, la pagó Jesús en mi lugar, con su muerte y su sangre en esa cruz. Ahora vengo a ti, Jesús, a abrazar tu cruz, a decirte que te amo, porque tú me amaste primero y has dado tu vida para que yo tenga vida y una vida en abundancia. Entra a mi corazón, Señor Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por tan grande amor. Amén.